La clase pasada vimos la partida de albañilería. Ahorita vamos a ver la partida de acabados en un proyecto ejecutivo. Es una partida, como les pongo, es realmente es sencilla de hacer. Lo difícil de hacer en la partida de acabados, o lo que realmente cuesta trabajo, o más bien en lo que se debe invertir mucho tiempo, es en definir los materiales que van a ocupar. Una vez que tienen definidos sus materiales, tienen que crear una tabla con las especificaciones de sus materiales. Esto se puede hacer de dos maneras. Bueno, hay de varias, pero a grandes rasgos hay de dos maneras. La primera es dividir los acabados en acabado, que generalmente es lo que ven aquí, que es acabado base, acabado inicial y acabado final. No sé si alguna vez han visto algo de esto. Cuando les ponen a hacer un plano de acabados y que dicen que es un acabado base, un acabado inicial y un acabado final. ¿Lo conocen? ¿No? Bueno, esa es una forma. Vamos a ver dos formas. El acabado, esto que se llama acabado inicial, acabado final, es una tabla donde, por ejemplo, el acabado base en un muro, voy a poner que sea un poquito más pantalla. El acabado base en un muro es, como se puede decir, de qué está hecho el muro. Por ejemplo, ahí el acabado base es muro de bloc, o un bastidor a base de canales, o un bastidor para sistema de fachada, o una estructura metálica. Después, el acabado base, el acabado inicial es, por ejemplo, el muro es de tabique y el acabado inicial es el aplanado. O el muro es de tabla roca, el acabado inicial es el bastidor y después el acabado inicial es la tabla, ya el tablero de yeso, el tablero de cemento o el aplanado. Y el acabado final ya es lo que se coloca encima del... Es ya lo que se coloca al final, que puede ser una pasta, puede ser pintura, puede ser el recubrimiento cerámico, cantera, etcétera, etcétera. Ese ya está el acabado final. Este tipo de tablas para acabados funciona o es útil cuando tienen un proyecto muy grande que tiene muchos tipos de muros, como un hospital o como un aeropuerto, algo que realmente tiene muchos tipos de muros. Si hablamos de que nada más vamos a tener muros de tabique o muros de tabique y de tabla roca nada más, realmente este tipo de división de acabados, tanto en muros como en pisos como en plafones, si vemos por ejemplo en pisos que el acabado base dice que es el sistema de entrepiso o una losa de concreto, el acabado inicial es el firme y el acabado final ya es el piso, porcelanato, piso vinílico, etcétera, etcétera. Y en plafones pues es algo parecido. El acabado base es el sistema de entrepiso o el bastidor para la estructura del plafón de tabla roca. El acabado inicial son las tablas de tabla roca o de yeso. Y el acabado final es la pintura. Como les digo, este tipo de división de acabado base, inicial y final sirve para proyectos muy grandes, con muchos diferentes tipos de materiales. Para proyectos un poquito más pequeños, personalmente no me gusta. ¿Por qué? Porque se puede decir que se está haciendo trabajo doble. Si se acuerdan, en albañilerías vimos que ahí ponemos qué tipos de muros tenemos. Los tipos de muros con los tipos de castillos, tipos de cadenas, etc. Y finalmente el acabado base de esto, el acabado base de los muros, es la misma información que ustedes tienen de su proyecto de albañilerías. Entonces es como duplicar la información, y si sufre modificaciones la albañilería y no actualizan la tabla de acabados, ahí puede haber un error. Puede haber un cierto cruce de información medio extraño. Les digo, esto es útil para cuando son proyectos muy grandes. ¿Por qué? Porque a la hora de cuantificar,
Es diferente el acabado, por ejemplo, si es chisa. Chisa es una pasta, un recubrimiento. La chisa se coloca diferente sobre un muro de tabique que va aplanado que sobre un muro de panel de yeso, que es la tabla roca. O, por ejemplo, igual una loseta cerámica a lo mejor se coloca diferente sobre el aplanado, que tiene que ser rugoso, y a diferencia de que si tienen un muro de tabla cemento, que tiene que ser otro tipo de pegamento para que agarre ahí, o va con malla, etcétera. Cuando se cuantifica, esas cosas son importantes, porque nos afectan nuestras cantidades de aplanados o algún tipo de malla o algún tipo de aditivo que tengamos que colocar. Entonces, este tipo de tablas de acabados, de acabado base, inicial y final, es bueno cuando tenemos muchos tipos de muros o muchos tipos básicamente de muros, por ese tipo de cosas que pueden pasar a la hora de cuantificar. Pero para proyectos chicos, realmente no es tan recomendable. Para proyectos chicos, la otra manera que yo les recomiendo es más bien crear una tabla nada más, donde vamos colocando columnas para definir diferentes aspectos de un acabado. Ahorita vamos a ver que en la primera columna es donde ponemos la clave. Si se dan cuenta, igual aquí en la que ya habíamos visto, tiene claves. Para el acabado base tiene claves de M1, B1, B2, C2. Acabados finales también tiene M2, M3. Acabados finales en pisos, igual es AP porque es de pisos. Acabado base en plafón. A veces esto tiende a tener errores porque a veces estas E3, B4, B5 se pueden estar repitiendo. Por ejemplo, está B3 y hay un B3 en acabado inicial. Hay que tener cuidado con las claves porque si se repiten, les puede generar un poco de confusión, aunque la simbología sea diferente. La otra manera que les digo de indicar los acabados es en una tabla donde nada más vamos a poner, donde únicamente describimos el acabado como tal, que utilizamos para poner la primera columna se ponen claves, la segunda describimos el acabado final ya tal cual, y después definimos marca, modelo, color, dimensiones y después observaciones. Ahorita vamos a ver ese tipo de tabla. Por ejemplo, es esta. Este es otro diferente tipo de tabla de acabados. Aquí donde ponemos los muros van con la clave R. Todos los muros van con R de recubrimiento. R1, R2 hasta el R que sea. Y ponemos la descripción, que es un recubrimiento multicolor o una loseta cerámica o es pintura vinílica. Y ya en la marca, tipo, color, dimensiones, ponemos, por ejemplo, si es la loseta, marca Interceramic, la línea o el tipo, la ponemos. El tipo aquí, por ejemplo, SMA según muestra aprobada. Y igual en la pintura Comex, por ejemplo, el tipo puede ser por definir o Vinimex, color blanco, etcétera, etcétera. Y ya en las dimensiones ponemos ahí las dimensiones de la loseta cerámica, si es de 31.5 o del tamaño que sea. O si es un piso vinílico, por ejemplo, que viene en rollo, se pone la descripción del rollo. Y en observaciones se pone sobre qué está colocado, si va sobre un aplanado o si va sobre un firme. Cuando son proyectos que no tienen tanta variación, esto es mucho más práctico, porque no tienen que estar poniendo acabado final, acabado inicial y acabado base. Este es otro ejemplo de ese tipo de tabla. De aquí, por ejemplo, no está la parte de la medida. Aquí igual nada más dice, por ejemplo, el recubrimiento es M1 o M3, es una placa de mármol, marca, proveedor de la región, modelo pulido mate, el color es crema del desierto, y la observación ya es una descripción un poco más amplia, ya donde pone que es una placa de mármol de primera, sin retaques, de 40 por 40 por 1 centímetro, fijado a una altura de 1,20 a plafón, con adhesivo pegavitro, marca Niasa, sobre muro de bloc hueco con aplanado y base de mortero cemento, acabado rugoso. Ya es como la descripción a detalle de ese acabado.
Y la descripción general está aquí, descripción, marca, modelo y color. Y ya la observación es algo un poquito más ampliado. Pero si se dan cuenta, ya aquí no ponemos acabado base, acabado inicial, ni acabado final. Porque finalmente para eso ya se hizo el plano de albañilerías. En el plano de albañilerías ya están los tipos de muros que vamos a ocupar, y en el plano de acabados nada más estamos viendo qué acabados va y si va sobre el aplanado o si va sobre el firme o X cosa. Les digo, pero estos son para proyectos un poco más sencillos, que tengamos nada más uno, dos o tres tipos de muro, que la variación no es mucha, porque hay acabados que sí es diferente cuando se colocan sobre un aplanado o sobre un muro de tabla roca. Los acabados por lo general los separamos en 4 categorías: en muros y zoclos, o sea, el recubrimiento en muros y el zoclo que lleva, el acabado en piso y el acabado en plafones. Esto va de acuerdo a la simbología y de acuerdo a su tabla para que sea lo menos estorbosa posible. Aquí les pongo para muros y zoclos. Yo les recomiendo para que sea más fácil de identificar, poner una simbología cuadrada. La dividimos en 2 partes. La parte de arriba indica el recubrimiento del muro, la parte de abajo indica el zoclo que lleva. Por ejemplo, en algunos casos, como en los baños generalmente la loseta se pone de piso a techo, por lo que no hay un zoclo como tal. En ese caso, dejamos el espacio de zoclo vacío. Aquí lo podemos ver en la tabla, donde la indicación de muros se indica en un cuadrito donde dice R1, R2, R3. Y el zoclo va en la parte de abajo de ese mismo cuadro, indicando qué tipo de zoclo va. Entonces, si revisamos cualquier espacio, por ejemplo aquí quiere decir que en este local hay un recubrimiento tipo 1 que va con un zoclo tipo 1. Por acá que había un sanitario, es un recubrimiento tipo 3 y no lleva zoclo, porque este recubrimiento 3 seguramente es una loseta o un azulejo que va de piso a techo y por lo tanto no se indica zoclo. Pero, por ejemplo, ya en esta distribución de muestras es otro tipo de recubrimiento 2, con el zoclo 1, que es el mismo zoclo que está por acá. Y de esa manera se hace un poquito más fácil de identificar. Lo que son los pisos y plafones, se pueden, o por lo general las ponemos en un circulito, pasa lo mismo. En una sección del círculo, en la mitad del círculo, vamos a poner el acabado en piso, que puede ser con una nomenclatura P1, P2, P3, P4, y el plafón con una nomenclatura PL. En este caso les pongo, si por ejemplo tienen un patio que no tienen, va abierto, va sin ningún tipo de plafón, solamente se indica el piso y la parte del plafón se deja sin indicar, algo parecido al zoclo. Aquí, por ejemplo, aquí lo podemos ver. Estas, por ejemplo, son unas tomas de muestras que dice que tiene un piso 1 y un tipo de plafón 2. Un piso 1 y un tipo de plafón 2. Pero esta parte de la sala de espera hay una doble altura. O sea, en esta planta no hay un plafón como tal. Por lo tanto, solamente indicamos el piso y el plafón no existe, porque es una doble altura. Ya en la siguiente planta ya se verá ese plafón, ya que sea la cubierta, la estructura o ya un plafón ahí, algún diseño de un plafón. Pero en esta doble altura, en este nivel, no hay ningún tipo de plafón. Muros encuadrado. Pisos y plafones se indican en un círculo.
ya depende de la complejidad de sus acabados. En este caso es porque tenemos una tabla donde indicamos nada más en una primera sección el recubrimiento en muros, en una segunda sección el tipo de zoclos, después el plafón y el piso. Pero cuando tenemos la simbología, por ejemplo, de acabado base, acabado inicial y acabado final, la simbología es un poquito más compleja. Por ejemplo, en los muros sigue siendo un cuadrado, pero más bien es un cuadrado girado, es un rombo, que se divide en 3 partes. Cada una de estas partes es el acabado base, el acabado inicial y el acabado final. Acabado base, acabado inicial y acabado final. Lo mismo pasa con muros, con pisos. Aquí lo vamos a ver. Con pisos pasa lo mismo. Acabado base, acabado inicial y acabado final. Y lo mismo pasa con plafones. Acabado base, acabado inicial y acabado final. Y el plano se ve un poquito más saturado. Ahorita lo van a ver. Porque ya no está unido, por ejemplo, el muro, el piso con el plafón. Y en este caso, el zoclo se pone como un anexo al muro, porque en el muro acuérdense que tenemos el acabado base, el acabado inicial, el acabado final, y el zoclo se pone como adicionado, ya no cabe dentro de la misma simbología. Esto nos genera unos planos un poquito más llenos de información. Si vemos cualquiera de estos planos, voy a apagar estos para que no nos estén estorbando. Si se dan cuenta, ahorita aquí nada más están los de los muros indicados. Están indicados nada más los acabados en muros, acabado base, acabado inicial, acabado final, acabado base, acabado inicial, acabado final en cada uno. Y ya con eso es mucha información. Y estos que están aquí volando son los zoclos. Son los zoclos para esos acabados en muro. Ya cuando le agregamos incluso los acabados en plafón y en piso, ya se vuelve algo mucho más difícil de leer. Pues no difícil, pero sí más complejo. En este caso creo que aquí, no sé si los traiga, en este ejemplo. No, creo que son puros muros. Pero en estos casos, por ejemplo, aquí sí. Aquí, como les decía, por ejemplo, igual. Esto es igual una tabla de la tabla de tipo sencilla que va dividida en muros. Todos los acabados en muros. Los acabados en pisos. El zoclo. Y el plafón. Y los acabados en plafón. Y pasa exactamente lo mismo. Esto es un poquito más fácil de leer porque aquí en el mismo muro nos indica el acabado en muro y el zoclo que le corresponde. Y el plafón que lleva ese local con el piso que lleva ese local. En este caso, como es un patio que está pegado aquí a este comedor, tenemos los muros que envuelven ese patio. Tienen un recubrimiento exterior, pero no llevan zoclo. Probablemente nada más tengan un aplanado o algún tipo ahí de acabado para que soporte la intemperie, pero no lleva ningún tipo de zoclo. Y con el patio pasa lo mismo. Tiene un piso, pero no lleva ningún plafón porque no hay ningún tipo de losa. Como les digo, todo depende de la complejidad de su proyecto. No les digo que hacer acabado base, acabado inicial y final está mal, pero es una manera un poco anticuada de hacerlo. Y solamente se justifica si el proyecto es muy complejo, si tienen muchos tipos de muros diferentes. Si no, realmente es más fácil hacerlos de la otra manera que les digo. Ahora, como no se tienen los mismos acabados en todos los locales, en los baños hay un tipo de acabado,
por ejemplo aquí en las aulas hay un tipo de acabado, en el exterior hay otro tipo de acabado, requieren simbología para señalar cuando hay un cambio. Y cuando cambiamos, esa simbología por lo general esa sí ya es universal, por así decirlo. Esa es casi siempre la misma para todos los tipos de planos, que es esta. Para indicar un cambio de acabado en un muro, por lo general se indica una línea en ángulo con un círculo, ya sea que pueda estar relleno o no. El chiste es que sea una línea en diagonal que termine en una bolita rellena que nos indica el cambio en un muro. Para el cambio de materiales en pisos o en plafones se puede indicar un triángulo, dos triángulos sobre una línea, uno relleno y otro no, para indicar que hay un cambio. Y en plafón se puede indicar un círculo dentro de una línea que indica la mitad con relleno, la mitad no, quiere decir que ahí hay un cambio de acabado. Como les digo, esta simbología es universal, ya casi siempre es la misma. Esa sí ya, como el indicar un nivel, el cambio de acabado, ese sí ya es igual para todo, ¿no? El cambio de acabado en piso, como les digo, son unos triángulos, uno relleno y uno no. El plafón es un círculo, la mitad rellena y la mitad no. Es muy importante entender que ese relleno no es arbitrario, por así decirlo. Se puede hacer más compleja todavía esa simbología. Por ejemplo, aquí tenemos el cambio de muro. El cambio de acabado en muro va la línea con la bolita rellena, pero si el muro es el mismo, pero solamente cambia el zoclo, hay una simbología para cambio de acabado en zoclo, que es la misma línea con el círculo, pero el círculo ya no va relleno. Y en este caso, por ejemplo, para cambiar el acabado en piso es el mismo triángulo, pero si es el mismo acabado, pero solamente cambia el color, es un cuadradito, por ejemplo. Y hay otra todavía que dice cambio de acabado en piso con perfil de aluminio anodizado en juntas de cambio de acabado en piso, color plata, bla, bla, bla. Este es igual y para indicar una junta donde va a cambiar, por ejemplo, de un piso de cerámico a un piso vinílico. Generalmente tiene que haber una junta en ese tipo de materiales, no puedes pasar así nada más de un material a otro. Se puede hacer una simbología para ese tipo de casos. Como ven, ustedes pueden hacerla tan compleja como ustedes quieran o tan específica. Lo básico son estos tres de arriba: indicar el cambio en muro, el cambio en plafón y el cambio en piso. Ya pueden, si quieren, indicar el cambio en zoclo, el cambio de color y incluso si le están poniendo, como ahí se indica, un perfil para cambiar. Pero esto se vuelve pues un poquito, como les digo, entre más específico o más le pongan, más complejo se vuelve el plano para indicar. Como les decía, este relleno en los cambios de piso o cambios de plafón no es aleatorio. ¿Qué quiere decir? En esta, que es una pequeña sala de espera, pasa hacia unas oficinas. No, esta es una, creo que, biblioteca y acá un pequeño auditorio. Entonces, este piso de la sala de espera es el mismo y cuando pasa a estos dos locales cambia. Está indicando aquí el triángulo, estos dos triángulos que están indicando el cambio de piso de un espacio a otro. Tienen que estar indicando la cara, en este caso la cara vacía, tiene que estar indicando hacia el mismo lado, indicando que esto es el mismo piso. Si una de estas dos estuviera girada y el triángulo relleno estuviera aquí encontrándose con este triángulo vacío, estaría haciendo una incongruencia. A veces les va a pasar porque realmente
cambian de piso muy rápido en unos locales, les puede llegar a pasar. Pero lo que deben procurar es que estas caras vean hacia el mismo lado, porque este es el mismo piso. Aquí se ve más o menos eso que les explico. Aquí en este pasillo de este laboratorio hay unos cambios en el plafón. El plafón tiene al centro un tipo de plafón de tipo galleta, de esos que se meten en cuadritos. Entonces, estos rellenos de las bolitas miran hacia adentro. Miran hacia adentro, indicando que aquí viene un plafón diferente. Y el resto del pasillo tiene un plafón, otro tipo de plafón que en este caso es de tabla roca. Entonces, esta cara, que no va rellena, está mirando hacia el lado de tabla roca. Y al yo pasar a otro local con un plafón diferente, pongo otra vez la señalización de esa bolita rellena a la mitad, pero si se dan cuenta, igual la cara vacía tiene que estar mirando hacia el mismo lado que estas, para indicar que tienen ese mismo acabado, y ya pasa hacia acá a otro. Si después de este local yo tuviera un sanitario y pasara a otro plafón adentro, tendría que pasar de la bolita mitad rellena a la bolita mitad vacía, para ir indicando esa dirección de hacia dónde van esos acabados. A veces les van a quedar encontrados, es muy común que les pase, porque les digo que a veces cambiamos muy rápido en proyectos ya más grandes, cambiamos muy rápido de un acabado a otro en 2, 3 locales. Y pasa que no siempre, como en este caso, aquí por ejemplo, en este caso el cambio de piso, lo correcto sería que este relleno estuviera acá del mismo lado de esto, para indicar que esto tiene el mismo acabado y ya el baño es otro y acá el pasillo es otro. Lo más probable es que venga un cambio y luego otro cambio, y entonces eso a veces genera este tipo de cosas. Pero siempre dentro de lo posible hay que estar cuidando que las direcciones de estos cambios vean hacia el mismo lado, para que sea más fácil de leer. Simplemente, de todas, aunque nosotros cuando ya lo vemos sabemos que hay un cambio de acabado, pero lo correcto es cuidar ese tipo de rellenos, para que no sea tan confuso. Ahora, otro tipo de señalización que podemos ocupar en las partidas de acabados es usar tipos de líneas gruesos para identificar cosas, por ejemplo, como algún zócalo diferente, o una protección contra impactos, o algún rodapié, algo ya más específico. En estos casos de estos planos, aquí por ejemplo tenemos estas líneas que se ven aquí. Estas líneas aquí quiere decir que indican una protección contra impactos, una protección contra camillas. No en todos se ponen. Por lo general, aquí sí tiene indicado algo, que no sé si esté aquí en la señalización. No está indicado, pero lo más probable es que sea algún tipo de fachada porque está ahí en el patio. Pero en este caso, por ejemplo, de este proyecto sí se indica un tipo de protección contra impactos, junto con los esquineros que llevan esa protección. Aquí se indican esos esquineros en las esquinas que miran hacia afuera, no en las que miran hacia adentro. Y este tipo de línea nos indica una protección contra impactos. Al igual que en la albañilería, hay que tener mucho cuidado, como les decía, de no encimar cosas. Aquí, por ejemplo, yo en la pantalla alcanzo a leer que este es un Z1 y aquí dice R2. Pero ya cuando lo imprima, lo más probable es que esta línea, como va a salir muy negra, este R2 casi no se vea y este Z1 no se vea. Entonces tenemos que verificar ya cuando estemos haciendo nuestros planos si es necesario. Nosotros tenemos que mover esto un poquito, aunque no quede pegado al muro, pero que quede muy cerca.
pero que quede muy cerca para que esto sea legible, para que esto sea totalmente legible. O sea, aquí está pegadito al muro indicando que es el Z1 y indicando que este es el R2Z1. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es muy fácil equivocar la impresión. Igual aquí, por ejemplo, pasa esto seguramente no se va a ver en la impresión, porque aquí está totalmente en la esquina. Tendremos que separarlo tantito. Sí tienen que tener mucho cuidado con eso. Ahorita desgraciadamente no me pude traer planos impresos como la vez pasada. Ya no me dio tiempo de imprimírselos para que los vieran. Pero sí hay que verificar que esas cosas no se les encimen. Esas cosas o los cambios de acabados, por ejemplo aquí. Tenemos muchos acabados porque es un closet. Viene con con este acabado en estos muros, luego cambia en este pedazo de muro y luego vuelve a cambiar el acabado. Entonces son muchos cambios en un espacio muy pequeño. Aquí es ya cuando, bueno, tenemos que tratar de acomodar lo mejor posible para que no se encime la información. Y como les digo, ya cuando son, en este caso que nada más son acabados finales, pero cuando tenemos acabado base, inicial e incluso el cambio en zoclo, ya la simbología se vuelve todavía más compleja. Aquí, por ejemplo, indican tanto el cambio en piso, el cambio en muro y el cambio en el zoclo. Indican los tres acabados, los tres cambios. El plafón afortunadamente pasa igual, pero si hay un cambio en el piso, hay un cambio en el muro y hay un cambio en el zoclo. Entonces es muy importante, estos planos, al igual que los de albañilería, no llevan, si se dan cuenta, no llevan ningún tipo de mobiliario normal, solamente llevan mobiliario fijo, llámese muebles sanitarios y muebles de madera hecho en obra. Sí, muebles hechos en obra, se puede decir, y canceles. Pero nada de mobiliario llevan estos planos, porque de por sí ya tienen mucha información. Aquí lo pueden ver igual. Aquí viene el pasillo. Tienen un tipo de plafón, que igual son las galletas. Viene el pasillo y viene un tipo de acabado en muro. Aquí cambia el muro y lleva un acabado diferente, muros diferentes, zoclo diferente y un plafón diferente. Cuando indicamos los cambios de acabados, es muy importante, aquí lo pueden ver, lo recomendable es que cuando pasamos de un local a otro, los cambios de acabado en piso, en muro, en plafón, siempre se indiquen al eje o al centro de la puerta o del cancel. Esto es para que cuando ustedes pasen de un local a otro, ese cambio quede oculto en el marco de la puerta. Si no, y que no se vea, por ejemplo, si tienen la puerta cerrada y están viendo en el pasillo, de repente se asoma el acabado del local por abajo y se ve raro, no es lo correcto. Entonces, lo correcto es indicarlo al centro de esos pisos. De ese hueco de muro, de ventana, de lo que sea, es indicarlo al centro. Y sí es importante cuando pasamos al exterior, en este caso que es del vestíbulo, pasamos al exterior, hay un cambio de piso y un cambio de plafón. Por lo general, el cambio entre el acabado en fachada y el acabado interior no se indica en las ventanas. Por ejemplo, aquí tenemos ventanas. Y viene el acabado por fuera, sin zoclo, porque no lo lleva. A veces puede llevar un zoclo de cemento, si así lo quieren. Pero bueno, aquí viene el acabado en fachada y el acabado interior. Y en las ventanas, aunque estas ventanas se abren, por lo general aquí no se indica ningún cambio de acabado, porque se sobreentiende que, bueno, todo lo de afuera es independiente y ya a menos que lleguemos a la puerta de acceso, en la puerta de acceso sí le ponemos el cambio de acabado en muro. Pero en todas estas ventanas, por lo general, no se indica.
O sea, ya eso sí ya es algo que se sobreentiende, que lo que viene por fuera es una cosa y lo de adentro es otra. Igual aquí lo pueden ver, aquí por ejemplo, toda esta ventana, aquí viene en este muro, se indica el acabado por fuera, el acabado por dentro, y solamente cuando llegamos aquí a la salida de emergencia, aquí ya se le indica el cambio de piso y el cambio de muro y de zoclo. Pero por ejemplo aquí en esta ventana, aquí no está indicado ese cambio, porque se entiende que una cosa es afuera, otra cosa es adentro, y solamente al llegar a un acceso es donde se indica ese tipo de cambio. Eso pasa en cualquiera de estos. Aquí también si lo veo. Por afuera dice M1, por dentro es M11 o acá es M3. Y aunque hubiera ventanas, aquí por ejemplo, en estas donde hay ventanas, por afuera es M1, por adentro es M4, pero aquí las ventanas no se indica ningún cambio de acabado porque se entiende que está afuera. Si hay una puerta, entonces sí ya se indicaría. Y ya por último, la escala que se recomienda para trabajar estos planos, al igual que las albañilerías, ya las partidas por secciones o por planos, bueno, se recomiendan en escala 1:50 o 1:75. Ya más grandes, o más chicas, 1:100 ya no, porque ya es un plano demasiado chiquito para la cantidad de información. Apenas en escala 1:50 o 1:75 les van a caber la información. En este caso nosotros le estamos trabajando doble carta 1:75, apenas se va a alcanzar a ver bien. Y igual otra recomendación, eso ya es dependiendo de cómo trabajen, pero se acostumbra, en este se ve. Se acostumbra en albañilerías, en albañilerías casi no, bueno, al menos a mí no me gusta, que es a lo que voy. En acabados y en otras partidas que vamos a ir viendo, se puede poner todo en gris, así se dan cuenta, se ve todo gris, y solamente la simbología y la señalización de acabados van en color. O sea, todo va en gris, y esto va en verdecito, en cian, en amarillo, ya de acuerdo a sus CTVs como los manejen. Esto se va a ver bastante fuerte, o sea, va a resaltar a diferencia de todo lo gris. Se va a ver una plantita muy con líneas muy tenues, y la información de los acabados se van a ver muy claras. Esto para los acabados funciona bien. En las albañilerías también se puede hacer, se puede poner todo gris y poner la información de las albañilerías encima. Lo único que no me encanta a mí de eso en las albañilerías es que se pierde, por ejemplo, la calidad de muros de tabiques. Si tienen muros de tabiques, eso sí yo se los recomiendo dejarlos en el color que lo estén manejando para que se vean. O si tienen todo gris, ponerlo en un amarillito, en un cian, dependiendo de los CTV. Yo les estoy hablando de las calidades que yo manejo y que les expliqué la vez pasada. Aquí, por ejemplo, en esto no se pasó a gris la planta, se dejó con los colores para que esos muros se distingan. En este caso todo se mandó a gris menos los muros. Los muros se dejaron verdes para que sea muy claro cuando hay un muro y todo lo demás pues es un cancel o es un muro bajo o quién sabe qué es, ¿no? O la otra, como les digo, es pasar toda gris. En acabados podemos pasar toda gris y no pasa nada. En albañilerías sí les recomiendo, aunque sean los muros de tabique, dejarlos que se impriman con un poquito más de calidad para que sea muy claro y se vea que ese es un muro de tabique. Básicamente. Y como les digo, ya por la escala 1:50, 1:75 se alcanza a leer muy bien toda la información. Ya más allá, 1:100 ya no se los recomiendo. Hay otras escalas, hay otras partidas que se trabajan en escala 1:100, pero estas no. Estas, por la cantidad de información, es escala 1:50 o 1:75. Y si se dan cuenta, aquí no hay por lo general en los acabados no hay ningún tipo de cota.
no hay cotas, más que las generales, las que van en los ejes ya del plano en general, o sea, las que por defecto tiene el plano. A diferencia de las albañilerías que estaban llenas de cotas porque necesitábamos indicar dónde caían los muros, dónde caían los castillos, a qué distancia estaban. Pero en los acabados lo importante es señalar dónde hay cambios de acabados. Si en este caso tenemos indicado un acabado en muro, en piso, en lo que sea, mientras no tengamos una indicación de cambio, se asume que ese acabado pasa corrido. O sea, si aquí dice M12, yo identifico o yo asumo que este muro es M12, este muro es M12, este muro de acá arriba es M12, este muro es M12, hasta que me encuentro con un cambio de acabado. Mientras no haya un cambio de acabado, se asume que por ejemplo, M3 va a todo lo largo hasta que indica un cambio, tanto en piso como en muro como en plafón. Si tenemos aquí P1, todo este plafón es P1 hasta que me encuentro con un cambio de plafón, como es el caso que aquí cambia en el pasillo, cambia a un plafón 4, o aquí cambia al entrar al aseo, cambia un plafón 3 y un piso 5. Si no, pasa aquí por ejemplo igual hay un cambio y cambia el piso. En este caso solamente está cambiando el plafón, pero el piso es el mismo. Mientras no haya un cambio de plafón o de indicación de cambio de acabado, se asume que es el mismo. Y la simbología nos los corrobora. Aquí solamente indicamos un cambio en plafón, por lo que el piso es el mismo, pero el plafón cambia de plafón 1 a plafón 3. En este caso es igual, aquí solamente hay un cambio en plafón y el piso que traiga este pasillo, que quién sabe es el piso 1, se mete aquí y es piso 1. Y solamente cambia el plafón. Entonces eso es importante de entender. Mientras no haya una indicación de cambio, se asume que va parejo. Y a grandes rasgos, bueno, no a grandes rasgos, estos son los elementos que se ven en un plano de acabados. Hay una partida complementaria a los planos de acabados que se llaman planos de despieces. Ahorita se las voy a mostrar. Finalmente, todos estos, sobre todo los pisos, por eso se llama de despieces, los pisos tienen una medida. Cuando son vinílico, a menos que sea una loseta vinílica que se pega cuadrito por cuadrito, pero eso ya casi no se usa, ya cuando se pone piso vinílico por lo general se pone en rollo. Pero las losetas tienen una medida. Y aunque nosotros estamos indicando en el plano de acabados de qué medida es, tenemos que hacer una partida donde indicamos cómo se reparte ese piso. Y esa partida se llama plano de despieces. Es esta. Bueno, a le falta un poco de información, pero la idea, es la misma sección, si se dan cuenta, es la misma sección. Pero aquí solamente estamos indicando los pisos que lleva. Pero al nosotros estar indicando un tipo de piso cerámico, debemos indicar su despiece. Y esto se trabaja una vez terminando las plantas de acabados, se hacen las plantas de despieces, donde tenemos que poner ya a medida real aquí, por ejemplo, estamos indicando que aquí hay un inicio de despiece. Ahí junto a esta columna hay 1, 2 y 3 inicios de despieces para empezar a repartir toda la loseta. Y por local,
Aquí, por ejemplo, cuando entramos a este local tiene su propio inicio de despiece. Este local igual tiene un inicio de despiece. Y estos achuraditos en rojos es donde se va haciendo el ajuste. Este ajuste lo pueden hacer ya ahí es cuestión de diseño, cuestión de criterio. Lo pueden hacer en la orilla para que no se vea. Lo pueden hacer una línea en el centro que se pierda. Lo pueden hacer hasta el fondo, al inicio, para que abran la puerta y no vean el ajuste y se quede atrás de ustedes, o al final para que lo escondan los muebles. Eso ya es a criterio o por diseño. Aquí en este caso, igual junto a las columnas, no está pegado a la columna el inicio del despiece, está cerca de la columna para que en la columna se haga el ajuste. En la columna se hacen esos ajustes para que vayan junto con el diseño y estos tapetes queden con piezas completas. Y sobre todo este muro curvo, pues obviamente todo este muro curvo tiene una serie de ajustes. Igual sobre las circulaciones, ya hay que tratar de que esas líneas de pisos vayan lo más derechitos posibles. Aquí estamos indicando en este inicio, en esta esquina, estamos indicando un inicio de despiece que se va todo corridito y cambia al conectarse con la otra circulación que va hacia arriba. Pero bueno, eso ya les digo es ya cuestión de diseño, ya un poquito más a detalle. Una vez terminados sus planos de acabados, siempre es necesario hacer planos de despieces. Y sobre todo si tienen pisos de loseta cerámica. Los pisos de vinil, por ejemplo, como estos, se indica nada más así. Todo ese achurado es un piso vinílico. A menos que le pusieran una figura, un diseño aquí con un círculo, unos arcos o lo que sea, que le pusieran aquí unos rombos, ya tendrían que ustedes definir o acotar el trazo de ese piso vinílico. Pero si nada más es piso vinílico corrido, se pone achurado y se indica todo ese piso vinílico. Pero donde va la loseta cerámica, ahí sí indicamos un inicio de despiece, hacia dónde va ese inicio de despiece, en cada local que sea necesario. Y como les digo, ya el ajuste lo harán dependiendo de sus gustos y sus diseños, como en este caso que los ajustes los mandamos a la orilla. En este caso el ajuste está mandado a la orilla y al centro de las columnas, para que se pierda ahí con el diseño, para que se vea como una línea guía, aquí como una línea que separa los cuadrados estos grandes. Ahí van esos ajustes. Todo eso rojito es ajuste. Para que estos tapetes, estos cambios de color de tapetes sean con piezas totalmente completas. Ahora sí, eso es todo lo que tiene una partida de acabados.